para la semana. Vamos ahora a nuestro viaje por el libro de Apocalipsis. Sabemos que es el último libro de la Biblia, la palabra de Dios. El domingo pasado habíamos llegado al capítulo 5 y comentamos un cuadro que contempló el apóstol Juan en su visión, que había sido trasladado hasta el cielo para escribir todo lo que ahí veía, para escribir todo lo que ahí escuchaba. Y comenzaba este capítulo, leíamos incluso el primer versículo, donde dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y el domingo tratamos de identificar este libro o rollo, que era el rollo era el formato en el que se usaba para todos los documentos importantes en la antigüedad. Muchos estudiosos de textos sagrados de la Biblia han sugerido diversas interpretaciones al respecto. Ahora creemos que lo que representa este libro es un contrato, es un nuevo pacto de Dios con Israel. Siglos antes, el profeta Jeremías había escrito él: he aquí que vienen días, dice Jehová el Señor, allá en Jeremías capítulo 31, versículo 31. He aquí, dice él, que vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Este nuevo pacto iba a escribirse no sobre tablas de piedra, no sobre madera, sino sobre sus corazones. El apóstol Pablo también en su carta a los Romanos, el capítulo 11, en el versículo 26, escribe: y luego dice: todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. También el autor a los Hebreos, en su capítulo 10, versículo 16, dice: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y agrega los siguientes versículos diciendo: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Hermanos, el antiguo pacto que Dios había hecho con Israel dependía del esfuerzo humano, dependía del hombre. Los 10 mandamientos enfatizan lo que no se debe hacer, y como resultado Israel fracasó, el hombre fracasó. ¿Por qué? Porque todo dependía del esfuerzo humano, todo dependía del esfuerzo del hombre. La causa no fueron los 10 mandamientos o las leyes que Dios había dado. El problema, ¿quién era? El hombre mismo, la humanidad misma. En el jardín del Edén ocurrió algo semejante. Muchas personas piensan que el árbol o su fruto prohibido tenía algo malo, algo fuera de lo común. Pensamos que tanto el árbol como su fruto eran iguales a todos los demás. El problema, hermanos, no radicaba en el fruto de ese árbol, sino que en la pareja, en esa pareja que lo codició, que lo deseó. El problema radicó entonces en el corazón y en la mente del hombre. Ahora, este nuevo pacto depende del poder del trono de Dios, porque depende de Jesucristo, depende de nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que dice el versículo 2: y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? ¿Quién tiene el derecho
¿Quién tiene el título de propiedad sobre este mundo? ¿Quién lo tiene? ¿Quién puede gobernarlo? ¿Quién puede establecer justicia? ¿Quién puede establecer equidad? ¿Quién piensa usted, hermano y amigo? ¿Los partidos políticos? ¿El sistema financiero mundial? ¿La banca? ¿O en tiendas, en empresas? ¿O organizaciones como las Naciones Unidas tal vez pueden hacerlo? Considerando, hermanos, la historia de este mundo, confiamos en que usted no se haya hecho ilusiones en creer, en pensar que el hombre, que el ser humano puede resolver sus problemas, mis problemas. No nos hagamos ilusiones en que el hombre va a solucionar nuestros problemas. La palabra de Dios afirma tajantemente, contundentemente, que el hombre por sí mismo es incapaz de encontrar soluciones duraderas a los complejos problemas de todo el planeta, de este planeta. El apóstol Juan vio el que formuló esta pregunta. Era un ángel fuerte, un ángel poderoso, con una potente y sonora voz. Y esto nos habla del poder que es necesario para hacer efectivo ese nuevo pacto. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar los sellos? Y ninguno, dice la palabra del Señor, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Ningún hombre del linaje de Adán tiene derecho de abrir el libro y tomar el poder sobre la tierra. Adán perdió el dominio a través del pecado. Moisés, el que escribió la ley, también la quebrantó. David y su linaje fracasaron también. Nadie, ni el linaje de Adán, cumpliría con los requisitos. Tampoco no hay nadie, ninguna personalidad en la actualidad. Este gobernante tiene que ser un redentor. Tiene que ser un soberano, tiene que ser un salvador de la humanidad. Y Jesucristo es el único que puede hacerlo, el único que puede gobernar. Satanás está trabajando para conseguirlo. Satanás no acepta su derrota. Y el ser el soberano de la tierra es la intención de Satanás, pero eso no se le acredita a él en ningún momento. Satanás fue derrotado, sino que se le acredita nada más a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Veamos el versículo 4 de este capítulo 5 de Apocalipsis. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. El apóstol estaba muy afligido, muy preocupado. El hombre tenía una verdadera pasión, sentía una devoción santa por su Señor y una curiosidad por todo lo que él estaba viendo, por todo lo que estaba ocurriendo. Él estaba dispuesto a mirar y a oír todo lo que Jesucristo quería que viera. Y Juan ahora se encuentra participando de ese drama. ¿Continuaría la tierra en pecado y en tristeza? No había ningún futuro, ninguna esperanza para la tierra y sus habitantes. El apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, dice que no solo ella, sino que también nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu,
nosotros también dice que gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿No hay alguien competente, capaz de gobernar la tierra? Jesús tenía conmovido y abrumado por la posibilidad de que no hubiera nadie a Juan. El apóstol Pablo dice nuevamente en esa misma epístola: porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Hermanos, la evolución es la filosofía y la teoría quizás más pesimista que una persona puede creer. Si fueron necesarios tantos millones de años para llegar al punto en el que nos encontramos en el presente, ¿cuál es la esperanza para la humanidad? ¿No habrá nadie que pueda resolver los problemas de la humanidad? Los políticos nos prometen lograr paz en nuestra época. Y también la iglesia, los organismos religiosos, cree que puede arreglar los asuntos, los problemas de este mundo. Hermanos, no hay nadie capacitado para abrir este libro y que pueda hacerse cargo de esta tierra en la cual nosotros nos encontramos. Y Juan está ahí llorando desconsoladamente por ese motivo. Juan no tenía la respuesta, pero veremos a alguien que sí puede, que tiene los plenos derechos de abrir el libro. Ahora nos acercamos a la siguiente escena y vamos a contemplar, vamos a ver a Cristo, el león de la tribu de Judá, el Cordero de Dios que fue inmolado. Dice el versículo 5: y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Vemos a un anciano, recordemos que es uno de los 24 ancianos que rodean el trono de Dios, y su función principal es adorar al que está sentado en el trono. Los ancianos poseen una iluminación espiritual, lo que los identifica como representación de la iglesia. El Señor Jesucristo, todavía en la tierra, anotado ahí o escrito ahí en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 15, dice: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os llamaré amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer a sus discípulos. El Señor Jesucristo es el único que tiene el derecho y el título de propiedad sobre la tierra. Es el único. Él no solo lo ha redimido a usted y a mí por su sacrificio, sino que también redimió con ese acto toda la tierra. Toda la tierra. Entonces Él se identifica aquí en todos sus ministerios que están relacionados en la tierra, con la tierra. Él se llama el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Ese título, hermanos, lo identifica con la tribu de Judá. El anciano Jacob, cuando estaba ya muriendo, llamó a su alrededor a sus 12 hijos y le dijo a su hijo Judá, precisamente a su hijo Judá, esa profecía que nosotros tenemos allá en Génesis capítulo 49, versículos 9 y 10. Y dice ahí: cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silón, y a él se congregarán los pueblos. Pero Jesucristo, el Señor, también es la raíz de David. En el segundo libro de Samuel, hermanos,
capítulo 7, en ese gran capítulo habla del pacto de Dios con David. Dios dice que Él levantará después de David a uno de su linaje, y este dice que va a gobernar no solo sobre su pueblo, sino sobre toda la tierra. El Señor Jesucristo entonces tiene el derecho de gobernar. Él es el cumplimiento de las profecías hechas en el Antiguo Testamento relacionadas con el futuro de este mundo. Todas esas profecías, mis hermanos, serán cumplidas en su segunda venida a este planeta, cuando regrese a establecer su reino. Ahora veamos el versículo 6 de este capítulo de Apocalipsis 5. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios, enviados por toda la tierra. Hermanos, anteriormente hablamos del león de la tribu de Judá, como uno de los títulos de nuestro Señor Jesucristo. Ahora Juan nos habla de que vio un cordero. Dice Juan: yo vi un cordero. La palabra cordero aquí en el original se encuentra en disminutivo, que literalmente significaría corderito. Vi un corderito. Eso, hermanos, nos indica la mansedumbre de nuestro Señor y su disposición para ser sacrificado. Jesucristo es el cordero limpio, santo, sin mancha, que fue llevado al matadero. Dice su palabra que no abrió su boca. Como un corderito, no abrió su boca. Él fue el cordero de Dios, como dice Juan 1:29, que quita el pecado del mundo. Como inmolado, dice aquí. Eso indica la muerte sustitutiva, la muerte redentora, la muerte vicaria de Cristo. Y el énfasis se da en el hecho de que Él fue inmolado con violencia, con tortura extrema. Y ahí estaba en pie, como dice Juan. Y eso nos habla de su resurrección. Él ya no está sentado entonces a la diestra de Dios. Él ya está puesto en movimiento y se está dirigiendo a su posición de poder y está acercándose a esta tierra. La Biblia nos habla del juicio de la tribulación que está por azotar a la tierra. Gracias a Dios la iglesia no va a estar en esa tribulación. Los vientos ya están soplando sobre la tierra y Juan vio que Jesucristo estaba en medio del trono, y eso indica el hecho de que Él está delante del trono y preparado para actuar como juez, ya no como Salvador, sino que como juez. Los 7 cuernos demuestran el poder perfecto. Un cuerno habla de poder. El pasaje bíblico que lo explica puede leerse en el capítulo 7 de Daniel, versículo 8. Él es pues omnipotente, y los 7 ojos indican un conocimiento perfecto. Jesucristo es entonces el Dios omnipotente, el Dios omnisciente. Él actúa en la plenitud del Espíritu Santo, que es el espíritu de sabiduría, el espíritu de entendimiento. El Señor Jesucristo, mis hermanos, es ambas, el león y el cordero. El carácter de león está relacionado con su segunda venida. El carácter de cordero está relacionado con su primera venida. Vino como cordero. El león simboliza su majestad, el cordero simboliza su mansedumbre. Como león es el soberano, como cordero es nuestro Salvador, es un Salvador. Como león es un juez, como cordero es juzgado. El león representa el gobierno de Dios y el cordero representa la gracia de Dios.
Continuemos en el versículo 7. Y nos dice el versículo 7: y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Correctamente, en vez de decir tomó, debiera ser ha tomado el libro. Jesucristo se acerca al trono a través del tiempo de la gran tribulación, de la tribulación. Él juzga al mundo en justicia antes de reinar en justicia. Y Él ya no es más un intercesor de la iglesia, porque la iglesia está con Él. La iglesia ahora está con Él. Él comienza a actuar como juez. Y esa secuencia en sus acciones es lo importante. Luego en el versículo 8 nos dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Observemos que dice: y cuando hubo tomado el libro. Es una acción en tiempo pasado. Y es un gran movimiento que implica y abarca a toda la creación. Y Jesucristo ahora por fin está en control de toda la creación. La escena, hermanos, que se desarrolla ahora es la adoración al Cordero de parte de los 4 seres vivientes y de parte de los 24 ancianos. Las arpas significan alabanza. Los ancianos no tienen arpas porque ellos ya son una señal de la alabanza a Dios, por lo cual nosotros podemos deducir que no todos en el cielo vamos a tocar arpas, contrariamente a lo que popularmente se describe como la futura ocupación cuando estemos ahí. Ahora los 24 ancianos aquí actúan como sacerdotes. Solo la iglesia ejercita el sacerdocio de los creyentes en el cielo. Hay un pensamiento muy ilustrativo acerca de este pasaje que dice: la oración de Cristo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, por los creyentes, es contestada en los ancianos, en que ellos pueden conocerle y estar delante de su presencia y ver su gloria. Ellos se encuentran rodeándole a Él para contemplar su gloria, su majestad en el cielo. Y Juan describe las copas de oro llenas de incienso. Dice que son las oraciones de los santos. Ahí está presente la iglesia, el cuerpo de Cristo, por medio de esos ancianos, ejerciendo el sacerdocio. Luego nosotros continuamos leyendo el versículo 9, como dice, y dice que cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Estos versículos nos están indicando que todos los seres vivientes y los ancianos cantaban un cántico. Las huestes angelicales se suman y la iglesia en alabanza. Las huestes angelicales se suman a la iglesia en adoración y alabanza, en cánticos dirigidos al Cordero con el libro. Jesucristo, hermanos, es alabado como redentor de los hombres, de todo linaje, razas y edades. Hermanos, un día, los que creemos en Jesucristo, los que hemos entregado nuestro corazón a Jesucristo y le hemos permitido entrar en nuestra vida, un día vamos a formar parte de ese coro, aunque aquí en la tierra no sepamos cantar.
vamos a formar parte de ese maravilloso coro. Ahí cantaremos alabanzas a aquel que nos amó hasta la muerte. Y no hay mayor amor que ese, no lo hay. Ahora, este cántico nuevo que se menciona es un cántico de redención. El cántico de antaño era un cántico de creación. El libro de Job, los hijos de Dios cantaban, y ellos estaban cantando a Dios porque era el creador, era el sustentador de la creación. Ellos en aquel entonces no conocían en realidad nada acerca del profundo e incondicional y eterno amor de Dios. Pero ahora nosotros sí podemos cantar a este amor. De ese amor tenemos un Salvador que nos ama, el cual se entregó a sí mismo por mí, por nosotros. La palabra digno que tenemos aquí revela que Él ahora llena todo el horizonte de alabanza y de adoración. Eso es lo que significa la adoración, devolver la dignidad a quien la merece. Y Él es digno de alabanza. Toda la dignidad le pertenece a Él, y Él es el único digno de alabanza. Y todos cantan en el cielo acerca de su sacrificio, acerca de su sangre derramada por amor. Al final del versículo nosotros hemos leído que nos ha hecho para nuestro Dios, dice, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y eso es una referencia a los santos, a los lavados con su sangre. La iglesia no reinará en los cielos, sino que en la tierra, sobre la tierra. Sigue el versículo 11 diciendo que podemos ver millones de ángeles que se unen a este cántico, a este nuevo canto. Y dice el versículo 11, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Juan ahí está escribiendo y dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono. Pero de ver a muchos, Juan amplía su mirada y ve una gran multitud incalculable, incontable. Dice millones de millones. Todas las inteligencias creadas por Dios, todas estaban alabándole, todas estaban exaltándole. Y ahora vemos a continuación que tenemos la adoración universal del Salvador y soberano de todo el universo. Y dice que todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra, en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oír decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre su rostro y adoraron al que vive por los siglos. Toda criatura de Dios se une en este cántico de adoración universal en el cielo y en la tierra. Hasta los animales de la tierra, los peces del mar, todos se unen en esa inmensa y sonora alabanza a Dios. Y todas las criaturas vivientes agregan amén. La iglesia aquí se inclina y se postra en una sobrecogedora, silenciosa adoración y alabanza a Dios. Creemos, hermanos, que una forma apropiada de concluir esta tarde
Sería cantando ese coro que nos enseñó el hermano esta tarde. Al que está sentado en el trono, sea la gloria, sea la alabanza. Quizás, hermanos, no estamos acostumbrados a alabar, a adorar a aquel que nos amó y murió por nosotros, pero Él está dispuesto a perdonarnos todos y cada uno de nuestros pecados y borrarlos y olvidarse de ellos para siempre. Si usted y yo aceptamos su sacrificio, lo hemos aceptado, hermanos, adorémosle, exaltémosle. Y si usted no ha aceptado todavía a Cristo Jesús, y si usted acepta el sacrificio de Jesucristo, le invita a su vida para limpiarla y para dar sentido a su camino, sabe, esto es lo que lo convierte en un hijo de Dios, le incorpora a la familia de Dios. Hoy mismo puede ser el mejor día de su vida, el mejor día de su vida, y le invita a su vida a Jesús. Si usted decide por Jesucristo, puede decirle: no te conozco mucho, o me he alejado de ti, pero me han dicho, y la Biblia lo dice, que me amas tal como soy, tal como soy.